sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dando fecha del 26 de junio del 2024 a las 9 horas. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 563, numeral 8 del Código Integral Penal, procedo a constatar la presencia de los sujetos procesales. Se debe de conocer este tribunal está conformado por los jueces. Por favor, tenga la bondad de ingresar el señor fiscal Carlos Antonio Paredes Corello, a mi lado derecho. Tenga la bondad de ingresar la abogada de defensa técnica del procesado, a mi lado izquierdo. Miembros de la audiencia, tengan la bondad de presentar sus credenciales. Gracias. El señor juez va a ingresar. Tenga la amabilidad de tomar asiento. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Isaac José López Loracho, juez de la unidad judicial en la parroquia Iñaquito, distrito metropolitano de Quito igualmente, y la provincia de Pichincha. Señorita secretaria, tenga la bondad de dar la comparecencia de las partes procesales y nos encontramos en el día y la hora presentes señalados por la práctica de diligencia de formulación de cargos a través del fiscal Carlos Antonio Paredes Corello, con el oficio 17282-2024-00706, además del mediante el parte policial número 2024-32-467, 8420, suscrito por el teniente Willy Beltrán, y el informe de la autopsia número 2024-32-467-8430, suscrita por el agente forense Luis Caizarriza, de fecha del 26 de junio de 2024, remitido a este sujeto juez, presunto delito de asesinato tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal en el artículo 140, numerales 2, 7 y 8, en concordancia con el artículo 42, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Señor juez, cumpliendo con lo solicitado, debo indicar que nos encontramos en el día y hora señalada por su autoridad para que se realice la respectiva audiencia de formulación del plan. La diligencia se encuentra presente Fiscalía del Estado representada por el señor agente fiscal, el doctor Carlos Antonio Paredes Corello. La defensa del procesado, la doctora Kerlis Xiomara Torres Palopello, y su representado, el señor Daniel Alejandro Flores Castillo. Finalmente se refiere a la presencia del agente apresor, el teniente Willy Beltrán, y el agente forense, el doctor Luis Caizarriza. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señorita secretaria. Declaro la presente audiencia de clasificación de fragancia como lo establece el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal, que se llevará a cabo mediante los delitos procesales de publicidad, mediación, concentración y contradicción como lo establece el Código y la Constitución del Ecuador, y debo informar al señor Daniel Flores sus derechos constitucionales, que es inocente mientras se mantenga en sentencia ejecutoriada en su contra, tiene derecho a ser escuchado en alguna audiencia, en ningún caso puede llegar a autocriminarse, además de tener el derecho de guardar silencio y tiene derecho a asistencia técnica en esta audiencia. Se les recuerda a los presentes que está prohibido fotografiar o grabar de alguna manera esta audiencia. Caso contrario, se retirará de la sala con la ayuda de la presencia policial, acorde a lo presente en el artículo 597 del Código Orgánico Integral Penal. Tiene la palabra el señor fiscal para que se pronuncie sobre el asunto. Buenos días, señor juez, señorita secretaria, partes procesales y resto de los presentes en esta audiencia. Soy el agente fiscal Carlos Paredes y con el fin de que el juez pueda valorar la calidad de esta audiencia de fragancia y la aprehensión del procesado en base a las siguientes circunstancias. Cabe aclarar que la aprehensión del señor Daniel Flores se realizó acorde a los artículos 76
75, 76, 77, 167, 178 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador, además del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que la correspondiente aprehensión del procesado se realizó acorde a los artículos destacados 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias. Al principio de contradicción, cedo la palabra a la abogada defensora pública que se pronuncie sobre lo acontecido. Buenos días, señorías, señoras y señores del tribunal y demás presentes. Me identifico, soy la abogada Kerry Torres. En esta audiencia de flagrancia comparezco como la abogada defensora del señor Daniel Alejandro Castillo Flores, de nacionalidad ecuatoriano con número de identidad 1710242692. Solicito su venia, señor juez, para proceder con mi intervención. En cuanto a la calificación de la flagrancia y a la legalidad de la prisión, no se tiene nada que alegar, puesto que nos encontramos dentro de las 24 horas, como lo estipula el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Sin nada más que agregar, hasta aquí mi primera intervención, señor juez, le devuelvo la palabra. Gracias. Escuchadas las partes en base a lo expuesto, se declara la legalidad de la prisión en el presente caso. Continuaremos la audiencia tratando los puntos sobre la formulación de cargos y las medidas cautelares, por lo cual cedo la palabra al señor fiscal nuevamente para que se pronuncie sobre el asunto. Muchas gracias, señor juez. En esta intervención, utilizando la potestad de la Fiscalía de formular los cargos con respecto al procesado señor Daniel Flores, procedo a dar conocimiento sobre las circunstancias e informes que se dan con el fin del conocimiento en esta audiencia de flagrancia. Las circunstancias es que es el día domingo 25 de junio del 2024, aproximadamente a las 12 de la tarde, se procede con la aprehensión del procesado Daniel Alejandro Flores Castillo en el edificio Cerón Bolaños, entre las calles Antonio Ulloa, número 28, entre Selva Alegre y Atienza, sector de corte del Distrito Metropolitano de Quito. Debido a los hechos suscitados aproximadamente a las 11 de la mañana, dando al señor Carlos Manuel Mosquera Ibarra como víctima de asesinato producido por parte del actual procesado Daniel Flores, el cual también tuvo su detención respectiva a las 12 de la tarde en el mismo sector del que se está tratando. Gracias a las investigaciones del procesado realizados durante las 24 horas previas a esta audiencia de flagrancia, se califica al procesado como autor del artículo, autor del delito cometido y tipificado en el artículo 140 del Código Integral Penal, numerales 2, 7 y 8, el cual destaca haber realizado el delito de asesinato. Debido a las circunstancias en las que se encontró a la víctima, se sospecha de que el señor procesado Carlos Flores realizó estas acciones, realizándose los informes debidos para poder calificar con este tipo de delito al procesado. Para más información, le pido al señor juez que dé parte al testimonio del teniente Willy Beltrán y también al informe forense realizado por el señor Luis Caifanes. Hasta aquí termina mi intervención, señor. Muchas gracias. En este momento cedo la palabra al señor teniente Willy Beltrán, el cual me indique las circunstancias que realizó la aprehensión del detenido. Buenas tardes, señor juez, y con todos los presentes en esta audiencia de flagrancia. A continuación procedo a detallar la aprehensión del señor Daniel Flores. El día domingo 25 de junio de 2024, siendo aproximadamente la 1 de la tarde, me encontraba patrullando por el sector del edificio Cerón, en lo que se me derivó una llamada del 911,
Esta llamada fue hecha por el dueño del edificio, Cerón, por lo que acudí al lugar de los hechos. Una vez en el edificio me dirigí al segundo piso, oficina 2, donde pude encontrar un cuerpo en posición de cúbito supino, con los brazos y piernas atadas con cinta de color plomo. Después de esto procedo a la búsqueda y captura del sospechoso, por lo que salgo de la oficina y me encuentro con la encargada de la limpieza, que al hablar con ella me cuenta que vio a un sujeto salir con vestimenta capucha negra y un pantalón gris. La señora me indica que el sujeto se encontraba dirigiéndose al estacionamiento, por lo que me dirijo al lugar. Una vez que estoy bajando al estacionamiento, me encuentro a un sujeto con las características antes detalladas, por lo que procedo a la captura, a lo que el señor, o en este caso el sospechoso, procedió a tratar de darse a la fuga. Una vez que ya pude aprender al sospechoso, lo dirijo hacia la unidad de flagrancia ubicada en la avenida Patria. Es todo lo que tengo que decir. Solicito igualmente la intervención del agente forense Luis Caizabiza, que se pronuncie sobre el acusación. Ya. Buenas tardes, señoría y los presentes. En este caso hablaremos sobre el homicidio del señor Carlos Manuel Mosquera. Esto se suscitó en la ciudad de Quito. Se me llamó después de una llamada 911 que vaya de inmediato. En este punto encontramos un cadáver en la oficina 4 del edificio situado en las calles Selva Alegre y Ulloa. Se encontraba en la posición cúbito supino con marcas de agresión. Además, en las partes superiores e inferiores se encontraban atadas con cinta de color gris. Esto nos llevó a pensar que sufrió violencia. Además, también tenía marcas de defensa, como nudillos ensangrentados. Además, también encontramos restos de sangre bajo las uñas, con contusiones, no heridas visibles, pero sí tenía varios moretones alrededor del cuello, por lo que se presume un posible estrangulamiento, el cual se verá visto en la autopsia preliminar. Muchas gracias. De lo antes acontecido, continúa a proceder a dar la palabra a la defensa del acusado. Señor juez, respecto a lo que se pronunció Criminalística, Fiscalía y el teniente, debo manifestar que a mi cliente no se le puede tener detenido por una supuesta acusación, como lo mencionó, que fue por la señora Tamara López, en calidad de trabajadora de limpieza de la empresa Tonevaca. Cabe recalcar que mi defendido no se encontraba agitado ni en las condiciones que lo mencionó el teniente Willy Beltrán. También mi defendido no cometió el supuesto delito de asesinato, ya que él no vestía con la ropa que lo manifestó el teniente Willy Beltrán. Por esto, su señoría, me pronuncio y alego que se tome en cuenta lo antes mencionado por mi persona, ya que es algo ilógico que se le tenga detenido a una persona inocente por algo que no cometió. Hasta aquí mi segunda intervención, señor juez, le devuelvo la palabra. Muchas gracias. De lo antes mencionado, continúa a dar palabra al señor fiscal para que se exprese sobre la formulación de cargos y medidas cautelares. Muchas gracias, señor juez. En esta intervención, mi propósito es dar la formulación de cargos respecto al procesado Daniel Flores y también con respecto a las declaraciones de su debida aprehensión. Según lo dictaminado por el testimonio del señor Willy Beltrán, el señor procesado Daniel Flores se encontraba en el parqueadero del edificio Cerón Bolaños, intentando escabullirse de cualquier tipo de vigilancia que existía en el edificio. Esto también generó su calidad de sospechoso, por lo cual se procedió con su debida aprehensión, debido a todos los testimonios recibidos, entre ellos por la señorita de limpieza, la señorita Tamara. Continuando con la formulación de los cargos, se puede justificar, según el informe forense, de que el señor Daniel pudo practicar el delito de asesinato debido a que éste sometió a la víctima, el señor Carlos Mosquera, la ató de manos y de pies y
procedió a realizar asfixia de esta víctima. Por lo cual podemos decir que, según testimonios y también por la investigación de los peritos forenses, podemos ver que el procesado realizó un ataque deliberado hacia la víctima Carlos Mosquera en el momento en el que este fue llamado hasta el edificio para encontrarse encuentro con este señor. Este atacó y se abalanzó contra la víctima, forcejeando contra el señor Carlos Mosquera y llamando la atención tanto del dueño del edificio como de las personas que habitaban en este sitio. Después de haber cometido el delito, esta persona pudo intentar escabullirse y escapar a través del parqueadero, y ahí es donde el señor Willy Beltrán, ya informado sobre el delito cometido sobre la víctima, procedió a hacer la debida aprehensión del sospechoso, el actual procesado, señor Daniel Flores. Con respecto a la formulación de los cargos y toma de medidas cautelares, el objetivo de Fiscalía es proponer, según lo dictamina el artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal, dictaminar debido a las causalidades de posible delito de asesinato tipificado en el artículo 140, numerales 2, 7 y 8, de tomar la medida cautelar de prisión preventiva para que se realice el debido proceso penal, que se realizará el enjuiciamiento posterior del procesado, y se pide al señor juez por favor realizarlo de manera inmediata para así cumplir con el derecho del debido proceso. Hasta aquí termina mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Gracias. Y debido al principio de contradicción, cedo la palabra a la señorita Kelly, defensa del procesado, que se pronuncie. Gracias, su señoría. Señor juez, respecto a la solicitud por parte de Fiscalía de prisión preventiva hacia mi patrocinado, debo indicar de manera sucinta que no se debe aplicar esta medida, ya que es una mentira todo lo que Fiscalía ha mencionado, ya que el señor fiscal en ningún momento ha podido demostrar ni con sus documentos, ni con lo que manifestó el teniente Willy Beltrán, ni mucho menos con la autopsia realizada al occiso. Así, tomando en cuenta que la autopsia que se realizó no corroboró con lo que dijo el señor fiscal, demostrado que mi cliente no es quien cometió el supuesto delito de asesinato como lo manifestó Fiscalía. Si bien es cierto, la noticia crímenes existe, pero el hecho no se ha corroborado de que sea mi cliente quien ha cometido. Por eso, su señoría, me pronuncio y manifiesto que tengo los argumentos necesarios para poder probar que mi cliente es distinto a lo que Fiscalía lo acusa. Manifiesto que tengo los antecedentes penales emitidos por el Ministerio del Interior, en el cual se desprende que mi cliente no ha cometido antecedentes penales. De igual manera, tengo los antecedentes penales judiciales emitidos por el Consejo de la Judicatura, del cual se desprende que mi cliente tampoco tiene antecedentes penales. Certificado de las actas de nacimiento de los hijos de mi patrocinado, ya que mi cliente es padre de familia y cabeza del hogar. Acta de matrimonio, certificado de honorabilidad de mi patrocinado. Señor juez, me permite dar lectura al certificado de honorabilidad emitido por la empresa importadora Tomebamba, en el cual se destaca el comportamiento de mi cliente. Certificado de honorabilidad. Yo, Alejandro Casa Páez, en calidad de presidente ejecutivo de la empresa importadora Tomebamba, por medio de la presente, certifico que conozco al señor Daniel Alejandro Flores Castillo, con cédula de identidad número 1710-242692, desde más de 8 años, tiempo que lleva laborando bajo mi cargo, y actualmente es una persona honorable, digna de respeto, integridad, responsabilidad y ética profesional. Su dedicación al trabajo, su actitud positiva y su compromiso con la excelencia han sido ejemplares. En honor a la verdad, certifico lo anterior y expido el presente para que el interesado pueda hacer uso del documento conforme el mismo crea conveniente. Quito, 24 de junio del 2024. Señor juez, para que pueda constatar lo antes alegado por mi defensa, me permite extenderle los documentos para que pueda constatar. De igual manera, señor juez, pido que Fiscalía me dé a conocer
conocer los argumentos necesarios con los cuales se está llevando la legalidad de la aprehensión de mi patrocinado. Hasta aquí la intervención, señor juez. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Igualmente, solicito a la Fiscalía dar el debido conocimiento sobre las pruebas que recaen sobre el procesado. Bueno, señor juez, en esta intervención delimito que no existe dilación al momento de entregar los informes correspondientes a la investigación realizada en las horas previas a esta audiencia de flagrancia, también contando con pruebas que pueden intervenir con lo que alega la Defensoría del procesado, teniendo como pruebas principales el informe de aprehensión, el informe del forense realizado tanto por el teniente Willy Beltrán, respectivamente la aprehensión, y por el doctor Luis Caiza Luisa realizando el levantamiento de los sismos. También se consta con testimonio escrito de la señorita Tamara, señora de limpieza, testigo de la infiltración del señor Flores hacia el parqueadero, y también se le extiende fotografías sacadas de las cámaras donde sucedió el delito que podrían justificar la situación de la aprehensión del señor Flores. Gracias. En este momento cedo la potestad a la secretaria para que dé paso para que dé debido conocimiento de las pruebas a la parte defensora. Muchas gracias, su señoría. Señor juez, ya que los documentos que presentó Fiscalía no son válidos porque no están acorde al cuerpo legal. Además, los informes que me presentó en este momento Fiscalía no concuerdan con lo que manifestó el teniente Willy Beltrán y el perito Luis Caiza Luisa. Por lo que me pronuncio, señor juez, y alego que mi detenido no puede estar preso por una supuesta acusación por parte de la señora Tamara López, ya que si es bien, la Declaración de los Derechos Humanos a nosotros nos establece el principio de inocencia y nos da el principio de libertad. Mediante estas circunstancias, señor juez, me pronuncio y finalmente, una vez presentados los rasgos sociales de mi patrocinado, debo manifestar y dispongo que mediante el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, COI, se disponga como medida sustitutiva la presentación periódica de mi defendido, el mismo que se presentará todos los días lunes a las 9 horas ante la autoridad competente, mientras dure el respectivo proceso. De esta manera también, señor juez, asevero que mi defendido estará presente en toda la intervención de este caso. Sin nada más que alegar, hasta aquí mi intervención, señor juez. Como última instancia, en este momento cedo la palabra a la Fiscalía para que dé atención a lo suscitado. Muchas gracias, señor juez. Tengo una objeción sobre la declaración realizada por la defensa del procesado debido a la proposición de la sustitución de la prisión preventiva. Esto debido a que en el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal se justifica que no se le podrá dar una medida sustitutiva a la prisión preventiva a la persona que, según la constancia del numeral 1 del artículo en cuestión, posea una pena privativa de libertad que sea mayor a los 5 años. En este caso, el procesado, el señor Daniel Flores, al ser acusado momentáneamente sobre el asesinato 140, numerales 2, 7 y 8 del Código Orgánico Integral Penal, con una pena privativa de libertad de 22 a 28 años, entonces solicito al juez que tome esto en cuestión para negar la medida de defensoría del procesado de una sustitución a la prisión preventiva que en principio fue solicitada por Fiscalía en primer lugar. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchadas a las partes, en esta audiencia de flagrancia se ha presentado la suficiente información
información para que los sujetos procesales. En primer lugar, el señor Daniel Alejandro Flores Castillo ha sido detenido el 26 de junio de 2024 a las 9 horas. Se informa también que la detención se realizó con conformidad con los artículos 75, 76, 77, 167, 168 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Toda persona que esté detenida tiene que ser puesta a las órdenes de las autoridades competentes para resolver la situación jurídica. Una vez presentada la petición de formulación de cargos por parte del fiscal general del Estado y la solicitud de la defensa técnica del procesado, esta audiencia acoge la solicitud hecha por Fiscalía. Después de analizar cuidadosamente la evidencia y los argumentos presentados como juez de garantías penales, declaro lo siguiente. Declaro la legalidad de la aprehensión del señor Daniel Alejandro Flores Castillos en concordancia con los artículos 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal. Considero también que existen suficientes elementos que permiten presumir la participación del señor Alejandro Castillo en el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 de numerales 2, 7 y 8 en el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, formulo cargos en su contra por este delito. En cuanto a la solicitud de defensa de medidas de sustitución de prisión preventiva para la medida cautelar sobre una presentación periódica del acusado, debo negarla en aplicación del artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece que no cabe la situación en las infracciones sancionadas con pena privativa de la libertad superior a 5 años, como es el caso del delito del asesinato, cuya pena puede llegar hasta 26 años de prisión. Tomando en cuenta la gravedad del delito imputado, acepto la solicitud de Fiscalía y dispongo la medida cautelar de prisión preventiva para el señor Daniel Alejandro Flores Castillo, de conformidad con el artículo 534, número 4 del Código Orgánico Integral Penal. Este procedimiento se pasará a los jueces competentes para la formulación del proceso judicial correspondiente. Además, se convoca a las partes de la audiencia de juicio directo el día 3 de junio de 2024 a las 10 horas de la mañana. Se le recuerda a las partes que pueden anunciar pruebas hasta 3 días antes de la audiencia convocada. Se declara concluida la presente audiencia de flagrancia. Muchas gracias a la